Ya no vuelvo a esa iglesia. No hacen más que hablar de dinero. Esto me dijo una chica haciendo referencia a una iglesia en la cual había estado, donde cada predicación era siempre hablar de lo mismo, hablar del dinero. En algún comentario de mis vídeos alguien me dijo: seguro que vas a hablar del diezmo. Y ha llegado ese día. Vamos a hablar acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca del dinero. Porque el dinero es un tema que también habló Jesús. Al fin y al cabo, el dinero es tiempo y recursos. Tiempo que tú has gastado para poder ganar una cierta cantidad y recursos para poder hacer muchas cosas buenas y algunas malas con el dinero. Así que a Dios le interesa lo que hacemos con el dinero. Vemos en la Escritura cómo en Lucas 21 habla de la ofrenda de la viuda. Una mujer pobre y necesitada que echó una ofrenda en el templo en Jerusalén, y luego un señor gordo y sobrado de dinero que echó un montón de dinero. Jesús decía que no tocásemos trompeta delante nuestro. Eso hace referencia a que en el atrio de las mujeres, en el templo en Jerusalén, había 13 arcas. En esas arcas, en la parte superior, había como una especie de bandeja, como en forma de trompeta, que cuando tú echabas el dinero sonaba casi como una máquina tragaperras, haciendo un ruido como si alguien estuviese soplando una trompeta. Pues esta mujer echó lo poquito que tenía y ciertamente no hizo ese ruido como el del hombre rico, pero Jesús la alabó. Dijo que de su pobreza ella había dado todo lo que tenía. Así que a Dios le interesa más la intención del corazón y las circunstancias de cada uno que una medida, una cantidad en concreto que echemos, por muy numerosa que sea. El diezmo es una figura del Antiguo Testamento, significa el 10% de los ingresos. Y el diezmo era un impuesto, es decir, que dentro de la ley ceremonial y civil de Israel, todo israelita tenía la obligación de entregar el 10% de lo que ganaba, ya fuese en especie, estamos hablando de una sociedad agrícola y ganadera, o convertirlo en moneda para el sostenimiento de los levitas, los sacerdotes y todas las actividades del templo. Pero también tenía una función, que era ayudar a la gente necesitada, a la pobre, el pobre, la viuda y el extranjero. Y eso lo tenemos en Deuteronomio 26, donde dice que el huérfano y la viuda tienen derecho a comer del diezmo del templo. Estas palabras, que a lo mejor no las has escuchado antes, significan que esas cantidades que se daban para el sostenimiento de toda la liturgia religiosa de Israel también tenía una función social, una función de asistencia social a aquellos que estaban necesitados, que por supuesto no estaban obligados, dadas sus circunstancias, a dar esa cantidad a los sacerdotes una vez al año. Por eso Jesús, cuando alabó a la viuda, la alabó no solamente porque dio de su necesidad, sino que además no tenía ninguna obligación de ella. La viuda verdaderamente estaba diciendo que a pesar de su pobreza, Dios tenía el control de todas las cosas. Por eso a Dios le interesa mirar a tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás dando? ¿Con qué intención? Si la intención de lo que tú estás dando para el Señor es para que Dios te lo devuelva, se da por entendido que es por interés. Cuando tú estás ofrendando como una forma de reconocer, de darle gracias a Dios por lo que Dios te ha dado, entonces verdaderamente eso es valioso delante de Dios. Dice en el libro de 2 de Corintios que Dios ama al dador alegre.
cada uno dé de lo que dispuso en su corazón. Así que en el Nuevo Testamento los cristianos no guardaban el diezmo, sino Pablo hubiera dicho que cada uno aparte el diezmo y lo dé todos los domingos en la iglesia. Habla de lo que cada uno dé lo que dispuso en su corazón. En otro versículo dice que cada uno aparte el primer día de la semana, el domingo, según haya prosperado. Es decir, que la medida que los cristianos ponían de esa ofrenda voluntaria, es decir, no impuesta, sino voluntaria, era lo que uno había dispuesto en su corazón y además según lo que uno había prosperado. Así que esas palabras, pues para mí fueron también de mucho consuelo. Yo hubo una época en mi vida en la cual pasé una gran necesidad económica. Me quedé sin esposa y con 3 niños pequeños y un montón de deudas. Y yo siempre he tenido un corazón dadivoso para las cosas del Señor. Llegó un momento en el cual si yo ofrendaba o daba algo, verdaderamente mis hijos no podían comer. Dice la Escritura que el que no provee a su propia casa es peor que un incrédulo. Yo en ese caso estaba en una iglesia donde me habían enseñado que tenía que diezmar, que tenía que dar el 10% de mis ingresos, y yo me sentía culpable, verdaderamente, porque no podía dar ni el 10%, que no podía dar nada. Precisamente ese pasaje de Deuteronomio 26 fue el que utilizó el Señor para hablar a mi corazón. Y un día orando, el Señor me dijo: mira, el huérfano y la viuda tienen derecho a comer del diezmo del templo. Y tú, en tu situación, eres como si fueras una viuda y tus hijos como si fueran huérfanos. Así que eso trajo mucha paz a mi corazón. Y en ese periodo de mi vida, pues yo dejé de dar cualquier cantidad para el sostenimiento del local o de aquellos que servían en la iglesia. En el tema del dinero están los dos extremos de los cuales lo único que quieren es sacar lana de las ovejas, como dijo un pastor codicioso. Las ovejas tienen que dar lana, como aquellos que sirven al Señor sin esperar nada a cambio, dando de su esfuerzo, de su tiempo y de su dinero. Yo, por ejemplo, soy pastor en una iglesia en Getafe, en la Comunidad de Madrid, en España. Yo no recibo ninguna compensación económica. Trabajo en un ambulatorio médico y luego pues doy de mi tiempo y de mi esfuerzo para el servicio del Señor. Al revés, me cuesta, porque de los gastos que tenemos que pagar a la iglesia, pues como soy el que tiene la mejor economía, pues es el que va soltando para cubrir todos los agujeros, los muchos agujeros que tenemos al ser una iglesia pequeña y pobre. Así que hay muchos siervos de Dios que verdaderamente están trabajando por amor al Señor y sin esperar nada a cambio. Así que si tú encuentras algún mal testimonio de algún pastor que va buscando enriquecerse a costa del Evangelio, ya nos lo advirtió el Señor, que muchos harían mercadería de la fe. Al tal no escuches, te lo digo sinceramente. Y al tal no sigas, porque verdaderamente ser un siervo de Dios significa el que tú entregas tu vida, lo entregas todo. Abraham, en el capítulo 14 del Génesis, dice que él entregó el diezmo de lo que ganó a un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Pero si lees más el pasaje, te encuentras que él, de todo lo que dio, lo repartió entre aquellos que le ayudaron en esa circunstancia en la cual estaba, en una coalición de personas y de reyes que se enfrentaban a unas bandas de asirios que habían atacado sus ciudades y sus familias, y el resto de lo que dio se lo dio todo a esta coalición de reyes. Es decir, que dio el 100%. Así que la medida la pone cada uno. Tú decides
lo que quieres darle a Dios. Ahora bien, a Dios ámalo alegre. Si lo haces con alegría, hazlo. Pero si lo vas a hacer con tristeza, por imposición, porque te obliguen, mejor no lo hagas, porque vas a ser un hipócrita. Así que, gracias por escucharme. Yo un día decidí obedecer a Dios, hazlo tú también.